puede estar tomado del texto o no. Porque hay muchos. Laura. Creo que es un ejemplo del texto. Dice que los primeros franceses ideólogos creían que las ideas eran la raíz de la vida social. Que esto es un enfoque materialista por su concepción del origen real de las ideas. Pero, como eso es lo que queremos llegar a clarificar, o sea, el significado de específicamente ideología, yo partiría de un ejemplo más sencillo, más cercano al lenguaje ordinario, ¿sí? Que no fuera el tema de la clase de hoy, justamente, sino algo que ustedes estén habituados a utilizar en el lenguaje. ¿Qué les parece, por ejemplo, la palabra economía o la palabra historia o la palabra, bueno, con la palabra política es un poco diferente, pero creo que con economía y con historia pasa bastante esto. Y también con la palabra derecho. Si yo digo la economía argentina está en crisis, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué cosa digo que está en crisis? El objeto. Del objeto, ¿verdad? O sea, estoy diciendo que ciertos fenómenos tales como la producción de bienes y servicios o la generación de empleo o lo que fuere, ¿sí? Están mostrando indicadores no muy copados, ¿correcto? Pero si digo, Keynes hizo uno de los principales aportes a la economía en el siglo XX, ¿de qué estoy hablando? Del estudio del objeto. Exacto, de la del economía como estudio del disciplina. objeto, ¿no? O sea, cuando estoy diciendo eso, no estoy diciendo que Keynes haya sido un gran empresario exitoso que haya hecho crecer mucho el PBI de su país, ¿no? Estoy diciendo que Keynes contribuyó a los estudios sobre los fenómenos económicos, ¿correcto? Bien, si digo la historia de Haití, tiene un... No, ¿por qué busqué un ejemplo tan retorcido? No, olviden que dije eso. Si digo... 1789 es un momento crucial de la historia. ¿De qué estoy hablando? ¿Del objeto o del discurso? No, del objeto. Del objeto. Porque yo no estoy hablando de la historiografía. A mí no me está preocupando si las personas estaban escribiendo además relatos históricos o no, ¿no? Estoy hablando sobre, bueno, el objeto. Hay cierto fenómeno histórico que ocurrió en 1789 que es muy importante, que es la Revolución Francesa, ¿correcto? Ahora, si digo Felipe Piña contribuyó a popularizar mucho la historia, ¿de qué estoy hablando? Y con esto ya no las molesto más, las os. De la disciplina, del estudio De del la objeto. disciplina histórica, ¿no? Del discurso y no del objeto. Bueno, después de esta irritante y fastidiosa sucesión de ejemplos a la cual las he sometido, lo importante es que vamos a haber entendido la primera página del texto de Eagleton. Y entonces, si hago esto con cada una de las 40 páginas del texto de Eagleton, me van a odiar mucho. Así que ahora empiezo a acelerar un poco el ritmo, no se preocupen. Pero, esto era importante, porque si no, no se va a entender nada, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que entender es que si el texto de Villoro, antes de ofrecernos por medio de un ejercicio de síntesis conceptual, una noción integral de ideología, hacía un ejercicio de análisis que distinguía dos dimensiones del concepto de ideología, con Villoro la situación todavía estaba más o menos controlada. Con Eagleton lo que estamos enfrentando es un despiporre terminológico gigantesco. De hecho, por si alguien estaba preocupado de no estar entendiendo bien el texto termina diciendo, bueno, como verán, la situación es totalmente caótica. Muy tranquilizador, me transmite mucha paz. Así termina el capítulo de Eagleton. Pero tenemos que entender cómo llegamos a eso, ¿sí? Cómo
fue que el término ideología llegó a ser tan espantosamente polisémico como de hecho es, ¿sí? Y entonces tenemos que entender cómo pasa a referirse del estudio de X a cierto objeto X, ¿sí? Bien, y el punto de partida, cuando se refiere al estudio de X, ¿dónde lo encontramos? ¿En qué autores o en autores pertenecientes a qué corriente o a qué periodo? ¿Cómo se llama el capítulo? Los franceses que te mencioné anteriormente, no me los acuerdo los nombres, pero Bien, bien. son los burgueses. Estamos hablando de franceses. Destutt et Tracy, por origen, no diríamos que era burgués, diríamos más bien que era un terrateniente, pero que se pasa al campo de la burguesía revolucionaria, así que en algún sentido podemos colocarlo del lado de los revolucionarios burgueses, aunque no fuera burgués de nacimiento, ¿no? Del mismo modo que podríamos colocar a Marx dentro del lado de la revolución proletaria, aunque no era proletario de nacimiento, ni mucho menos. Bueno, un señor llamado Destutt et Tracy, ¿sí? Que, bueno, él y otra gente más, sin duda, franceses, del periodo de la burguesía revolucionaria, efectivamente, o sea, el periodo alrededor de la Revolución de 1789, antes, después, y los vaivenes de la Revolución Francesa son relevantes para la historia de la ideología como disciplina. ¿Y pertenecientes a qué corriente de pensamiento, así como muy grosso modo? A la ilustración. Exactamente, a la ilustración. A la ilustración. Y podríamos decir, sí, que dentro de la ilustración, como entiendo que mencionaron correctamente Diana, Laura y Melanie, dentro de la ilustración podemos señalar también como aspecto más específico de la doctrina de los ideólogos, cierto empirismo, cierto compromiso con el empirismo, ¿sí? El empirismo como teoría filosófica o protopsicológica que en la línea de autores como John Locke busca explicar el surgimiento y el posible valor cognoscitivo de ciertas representaciones a partir de la experiencia, sobre todo a partir de la experiencia sensorial, ¿verdad? O sea, el empirismo va a tratar de mostrar cómo inclusive nuestros conceptos más abstractos, más abstrusos, ¿sí? Tienen su origen en la experiencia sensible, ¿correcto? Bien, muy bien. Y bueno, sigamos con este intercambio así mayéutico, socrático de preguntas y respuestas para que ustedes descubran el conocimiento. ¿Sí, Laura? ¿Te escuchamos? Decía que este empirismo estaba ligado a los supuestos ideológicos burgueses. Sí, lo cual... Por eso quizás te dije lo de los burgueses, porque claro, me quedó... Está muy bien la observación. A mí Eagleton no me está haciendo las cosas fáciles al usar el adjetivo ideológicos justamente en el contexto en que estamos tratando de definir esto, ¿no? Es como Eagleton, dale, guardate de usar la palabra hasta dentro de 30 páginas, cuando mínimamente hayamos hecho algún tipo de reconstrucción. Pero lo que podemos decir, poniendo de momento entre paréntesis la palabra ideológicos, es que el proyecto de la ideología como ciencia, como estudio genético sobre las ideas, ¿sí? Que sería una ciencia que por su objeto hoy correspondería con algo que sería psicología cognitiva, ¿no? Psicología genética, algo de esa índole, cumplía cierto rol dentro de las luchas políticas de la burguesía revolucionaria. ¿Sí? ¿Y por qué podía cumplir cierto rol dentro de las luchas políticas de la burguesía revolucionaria? Y entre paréntesis, están autorizadas os a no saber qué quiere decir burguesía revolucionaria. Y decir, no sé de qué estamos hablando, o si alguien sí lo sabe, reponerlo. Supongo que para enmascarar los intereses del poder. ¿Quién quiere enmascarar los intereses del poder? Los ideólogos burgueses. Bueno, en este punto entonces tenemos que hacer una aclaración, ¿sí?
los ideólogos se veían a sí mismos como gente que estaba desenmascarando, ¿sí?, las ilusiones y los engaños propios del antiguo régimen. ¿Está bien? O sea, piensen que la burguesía, que es la actual clase dominante, no siempre lo fue. La burguesía alguna vez tuvo que librar la lucha de clases desde abajo, ¿correcto? ¿Me siguen? La Revolución Francesa fue una revolución de la burguesía que no era clase dominante en contra de las clases terratenientes, feudales, cuya expresión política era el antiguo régimen, ¿correcto? Cuando la burguesía era la clase revolucionaria y no la clase en el poder, ¿sí? O sea, en el episodio anterior, que es en la temporada anterior que aquella que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, estamos en la temporada que llamamos historia contemporánea y es la historia de la dominación burguesa de 1789 en adelante, ¿sí? Seguimos en esa temporada, no se termina. Como qué larga que se hace. Es larga, sí, sí. Es como The Walking Dead cuando le empiezan a sumar cosas que no son interesantes y que no son relacionadas con zombies, entonces ya va por el episodio número 62 millones, bueno, estamos en esa temporada todavía, pero en la temporada anterior de Historia de la Humanidad, la burguesía libraba la lucha de clases desde abajo. Cuando la burguesía libraba la lucha de clases desde abajo, los representantes intelectuales de la burguesía no eran aquellos que enmascaraban como razonable, bajo ciertas ilusiones y bajo ciertos engaños, la ilegitimidad del poder, porque justamente el poder no lo tenían ellos, entonces no estaban interesados en enmascarar nada, ¿correcto? O sea, la burguesía revolucionaria, la burguesía que no tenía el poder, era la que estaba interesada en mostrar cómo el poder de las clases feudales reaccionarias, ¿sí?, del antiguo régimen, estaba amparado en una serie de ilusiones, de supersticiones, de formas irracionales de creencia, ligadas ante todo al fenómeno religioso, y frente a las cuales la propia burguesía se presentaba como una clase racionalista y cientificista. ¿Me siguen? ¿Sí? Digamos, los ideales de la Ilustración son los ideales del progreso científico, entre otras cosas. ¿Correcto? Sí. Y la Iglesia y todo el fenómeno religioso era visto como un enemigo de esta emancipación racional de la sociedad que la burguesía venía a liderar. Después la Iglesia, como todos bien sabemos, así como primero se alió con los propios romanos que mataron a Jesucristo y después se alió con los terratenientes feudales y después se alió con, bueno, está bien, la burguesía y la Iglesia empezaron a llevarse bien. Pero antes no. Antes no se llevaban bien. De hecho, la Iglesia estaba del lado de la reacción en la Revolución Francesa. ¿Correcto? Entonces, los ideólogos burgueses, ilustrados, racionalistas, cientificistas, modernizadores, se veían a sí mismos como personas que estaban interesadas por desenmascarar bajo su apariencia de racionalidad la cruda, irrazonable y supersticiosa dominación político-jurídica propia del antiguo régimen. ¿Correcto? ¿Me siguen en esto? ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? O sea, lo que hay que pensar es que la clase de tarea de desenmascaramiento que autores como Villoro piensan que hay que realizar contra la dominación burguesa, dado que seguimos en la temporada burguesía en el poder, es la clase de desenmascaramiento que, salvando las diferencias, la burguesía que no estaba en el poder se planteaba como haciendo contra el antiguo régimen. ¿Correcto? Son las clases que no tienen el poder las que se plantean desenmascarar las ilusiones, los prejuicios, la superstición que vendrían a legitimar un poder que ellas mismas, como clases dominadas, cuestionan. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien, perfecto. María Ofelia, ¿no? ¿Es quien se conectó? Bien, bienvenida María Ofelia. Estamos hablando del texto de Eagleton, ¿sí? Y estábamos contextualizando
para ver el origen del término ideología en el periodo de los ideólogos franceses como Destutt-Tracy, a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, cuando empieza la época contemporánea. ¿Sí? Estamos ahí. Perfecto, gracias. Por favor. Bien, entonces, Destutt-Tracy, intelectual orgánico de la burguesía revolucionaria, se ve a sí mismo como enfrentando las ilusiones del antiguo régimen. Y entonces, en algún sentido en el cual Eagleton no ahonda demasiado, así que yo tampoco voy a ahondar demasiado, a menos que alguien lo pregunte, tratar de mostrar cómo surgen ciertas representaciones, ciertas ideas, cumple un rol en la emancipación política. ¿Sí? Muy a grandes rasgos, lo que quiero decir es que comprender cómo funciona la mente humana es una manera para el espíritu racionalista y cientificista de estos intelectuales burgueses revolucionarios de considerar que podemos fundar la sociedad sobre nuevas bases racionales. ¿Sí? A muy grandes rasgos la línea va por ahí. Entonces, es por eso que la ciencia de la ideología cumple un rol en la lucha política de la ascendente burguesía. ¿Correcto? Ahora bien, una clase o un sector de clase lucha por el poder y luego puede que lo obtenga. Una vez que obtiene el poder, esa clase, o al menos un sector de esa clase, puede volverse conservador, ¿correcto? Y puede no seguir fomentando los ideales revolucionarios que fomentaba en su momento, ¿sí? Lo que uno podría decir en el caso de la Revolución Rusa representa la figura de Stalin, en el caso de la Revolución Francesa lo representaría la figura de ¿quién? ¿Quién sería el tipo que dice, bueno, estaba todo muy bien con lo de la libertad, la igualdad y la fraternidad hasta que llegué yo? Ahora me digo que no, ahora que está bueno que yo sea emperador. ¿Quién? Napoleón. Napoleón, exactamente, Napoleón. Muy bien, por eso muchas veces, gracias Dan, gracias Laura, muchas veces por eso para hablar de un momento en el cual un proceso revolucionario se vuelve, por así decirlo, más restrictivo de las libertades, se habla de un momento bonapartista de ese proceso, ¿no? Estoy seguro que ustedes hablan de esto todos los días con sus amigos. De decir, claramente el giro bonapartista que da la Revolución Rusa en 1929 es algo que estoy muy seguro de que forma parte de su vocabulario cotidiano. Bueno, es por eso que ustedes lo dicen así. Lo dicen así, usan la palabra bonapartista de esta manera, porque Napoleón, si bien es un representante de la ascendiente burguesía, y es un representante que extiende la revolución burguesa francesa a básicamente toda Europa, ¿no? Empiezan las guerras napoleónicas, primera vez en la historia de la humanidad que muere 1 millón de personas en una guerra, y básicamente se extiende el poder político burgués por toda Europa. Y por eso ese es, insisto, el comienzo de la temporada actual. Por eso es que nosotros vivimos en la misma época que la Revolución Francesa, porque es el periodo de la dominación burguesa. Ahora bien, si bien Napoleón es una continuidad de la Revolución Francesa en ese sentido, en el sentido de es un representante político de la nueva clase dominante, ¿sí? Que es una clase ligada a ciertos intereses económicos específicos, opuestos a los intereses económicos del antiguo régimen, y que por lo tanto necesita imponer un nuevo régimen político, ¿sí? Si bien en ese sentido Napoleón es tan burgués como el más burgués de los revolucionarios burgueses de 1789, hay un sentido en el cual Napoleón representa un retroceso respecto de la Revolución Francesa, ¿sí? No un retroceso en el sentido de que hayan vuelto al poder la antigua clase dominante, no, para nada. Pero sí un retroceso en el sentido de que las formas políticas que se asocian al gobierno de Napoleón no son precisamente las formas más
radicalmente democráticas que podamos imaginar. Desde este punto de vista, ¿sí?, lo que primero nos caía simpático de gente como Destutt-Hassy, ahora ya no nos cae tan simpático, si somos Napoleón, ¿no? Si estamos con la consolidación de un régimen más o menos autoritario. Si ya no estamos haciendo la revolución y lo que estamos haciendo ahora es mantenernos en el poder. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, el entusiasmo racionalista y desmitificador de los ideólogos ya no es tan compatible con un régimen político bonapartista. Y por eso es que tenemos esta frase de Napoleón, citada en el texto de Eagleton, que dice: los ideólogos le quitan al pueblo todas sus ilusiones. Y para los pueblos como para las personas, ¿no?, entiendo que la analogía es con la infancia, la época de las ilusiones es la época de la felicidad. O sea, está diciendo algo parecido a cuando Marx dice la religión es el opio de los pueblos, pero está diciendo queremos opio, ¿sí? Napoleón está diciendo está bien que haya opio de los pueblos. O sea, está bien que la gente tenga ilusiones, que más o menos la mantengan, ¿no?, contenta con el estado de cosas. ¿Me siguen? Entonces, la ciencia de la ideología, por su carácter, por así decirlo, subversivo, en el sentido de socialmente transformador, pasa precisamente por eso de ser una herramienta de la burguesía revolucionaria ascendente a ser vista como un factor sospechoso por el principal representante político de la burguesía ya en el poder. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bien, fantástico. Del mismo modo que uno podría decir que todo lo que vemos cuando estudiamos historia argentina y vemos que podía ser legítimo levantarse en armas contra un régimen político considerado ilegítimo o injustificado, ¿no?, como estaba bien que San Martín y Belgrano se levantaran en armas, uno diría, bueno, pero no está bien, ¿no?, hacer más o menos la misma clase de cosas ahora, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, el mismo tipo de actitud disruptiva, en el caso de los ideólogos, en el plano puramente intelectual, bueno, puede ser vista como condenable una vez que consideramos que el régimen establecido, ahora sí, ahora ya está bien, ahora lo podemos dejar como está. ¿Sí? Bien. Ahora, parte de la transformación del término ideología depende de que el término haya empezado a ser usado con carga peyorativa, ¿sí? Peyorativo quiere decir despectivo, ¿no? Y esto ocurre en parte porque a Napoleón todo esto de, insisto, los ideales liberadores de la burguesía revolucionaria ya no le cae simpático. Pero esto todavía no termina de explicar toda la transformación de la cual es objeto el término ideología, ¿no? O sea, hasta ahora lo único que reconstruimos a partir de la figura de Napoleón es que pasa de ser un término neutral, que se refiere a, bueno, sí, ciencia que estudia el origen de las ideas, y para ideólogo, persona que se dedica a la ciencia que estudia el origen de las ideas, ¿no?, a ser un término, tanto ideología como ideólogo, peyorativo, ¿no?, negativamente cargado. Napoleón hablaba, ¿no?, peyorativamente de los ideólogos. Pero además de que el término adquiere una carga peyorativa, el término empieza a referirse a cierta, por así decirlo, obsesión o cierto foco en algo que no debería estar en el foco de nuestras preocupaciones, y algo de esto mencionó Laura hace un rato. ¿Qué clase de foco, por así decirlo, incorrecto, qué clase de foco desenfocado, para decirlo con un juego de palabras muy pedorro, podemos decir que es aquel que caracteriza a los ideólogos? ¿Qué cosa piensan cuando usamos el término ideólogo ya peyorativamente? ¿Qué cosa creen los ideólogos que está en el centro de la vida social? Y esto es un error, no deberían pensarlo.
Creo recordar que lo refería a la religión. Bien, la religión y otros sistemas de creencias similares, pero está muy bien la observación. O sea, nuevo elemento que tienen que tomar en consideración, ¿sí? Y ahora te doy la palabra, Laura. El término ideología pasa a ser usado de manera peyorativa, ¿sí? Pero además, el término ideología pasa a ser usado para referirse a gente, diciendo de esa gente que cree que sistemas tales como la religión, o sea, ciertos sistemas de ideas, están en el centro de la vida social, ¿sí? Entonces, un ideólogo pasa a ser alguien que, por así decirlo, sobreestima la centralidad de las ideas, ¿correcto? Entonces, fíjense la particularidad de esto. En un punto, los ideólogos, en el sentido de Studet-Hassi y toda esta gente, era gente que estaba en las antípodas de considerar que los sistemas de ideas, como por ejemplo las ideas religiosas, estuvieran en el centro de nada. ¿Por qué? Porque en un aspecto, estos tipos veían las ideas como un resultado más o menos mecánico de la vida humana sensible. La ideología era parte de la zoología. Piensen hasta qué nivel eran materialistas estos autores. ¿Me siguen? Eso por un lado. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir, los sistemas de ideas son un epifenómeno de la vida humana. Están como en un orden muy derivado de centralidad de la vida humana. Primero somos sujetos básicamente animales, ¿sí? Que tenemos una interacción causal con el medio y como derivado tardío de eso tenemos sistemas de ideas. Pero por otro lado, y este es el otro elemento que quiero que vean en tensión para interpretar cómo se va transformando el concepto de ideología, en la medida en que los ideólogos piensan que es importante estudiar cómo surgen las ideas, porque esto es más o menos central para fundar un nuevo orden racional, entonces, desde este segundo aspecto, sí estamos considerando que las ideas son algo más o menos central y que desenmascarar ilusiones, ¿sí? Que sacar a la gente de sus prejuicios es algo más o menos central, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, ideas como derivadas y por otro lado tenemos ideas como centrales. ¿Correcto? ¿Se llega a ver esto? No estoy escribiendo nada muy interesante igual. Pero si tuviera un pizarrón haría esto, así que no tengo pizarrón y lo hago también porque tengo ganas. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, ideas como derivadas, por otro lado, ideas como centrales. ¿Sí? Entonces, ya te doy la palabra, Laura. No es tan incomprensible, nos dice Eagleton, que esta gente, que eran materialistas, reduccionistas, cientificistas, que opinaban que las ideas eran un epifenómeno tardío de la vida sensible humana, después terminen siendo vistos como gente que piensan que las ideas están en un lugar más o menos central. ¿Correcto? Porque la utilidad misma de la ciencia de la ideología dependía de decir cosas tales como es necesario comprender cómo funciona la mente humana para liberar a las personas de sus supersticiones y que sea posible un orden racional. Laura. Sí, me perdí en ideas como derivadas y ideas como centrales. Lo que dice en el texto que vos mencionás es el ideólogo, que es o sea, hace un análisis clínico de la naturaleza de la conciencia. Exacto. ¿No? Y que esto también lo lleva a ser un crítico. Bien, entonces, lo que quiero decir, dado que me expresé de manera poco clara con anterioridad, es que lo que vos recién mencionabas en términos de análisis clínico de la conciencia caería del lado de arriba de mi distinción, ¿no? Cuando digo ideas como derivadas, ok. Desde el punto de vista del método
y de las tesis que sostienen los ideólogos, ¿sí? Como analistas clínicos de la conciencia, las ideas son vistas como derivadas. ¿Derivadas de qué? Y ante todo derivadas de la sensibilidad, ¿sí? O sea, cualquier... empirismo que estábamos hablando. Exacto, exactamente. Exactamente, ¿sí? Va a ser en los datos de los sentidos que cualquier idea, por abstracta que sea, va a tener su origen en última instancia, ¿correcto? Entonces voy a poder explicar la idea de propiedad, la idea de respeto, la idea de deber, la idea de orden, la idea de lo bueno, como algo que en última instancia depende de eso. Pero por otro lado, ¿sí? Lo que hace que haya un lado de abajo en esta distinción es que hay una tarea, por así decirlo, de desenmascaramiento que los ideólogos quieren realizar. Entonces, si desde el punto de vista de su método y de sus tesis sustantivas, los ideólogos consideran que las ideas son derivadas, desde el punto de vista de su motivación práctica, los ideólogos tienen que pensar que las ideas son centrales. ¿Me siguen? ¿Para qué me importaría a mí analizar cómo surgen, por ejemplo, las ideas religiosas, si después digo, bueno, pero la religión no le importa a nadie? Porque nadie tiene conductas influidas por la religión, como todos bien sabemos. Si yo dijera eso, que por cierto sería un delirio, entonces obviamente no me interesaría estudiar el fenómeno religioso. ¿Me siguen en esto? ¿Sí? ¿Correcto? No, no se sigue. Voy a hacer la siguiente analogía. Yo, para estudiar el fenómeno religioso, ¿no? Para hacer sociología de la religión, ¿necesito yo mismo ser una persona creyente? No, ¿verdad? O sea, no necesito creer en Dios para hacer sociología de la religión, para estudiar, por ejemplo, la expansión de las iglesias evangélico-pentecostales que hacen que hoy el 20% de la población urbana adscriba a esa identidad religiosa. Dato posta, estudiado por un tipo que se llama Pablo Semán. No, eso es un enunciado puramente descriptivo, no necesita decir, y Dios existe. No, te dice simplemente, resulta que las personas creen esto, ¿verdad? Ahora voy, Laura, a tu pregunta sobre qué son las ideas centrales. Déjame llegar a ese punto. Entonces, yo puedo no ser un creyente, ¿verdad? En la religión. En el dogma religioso, exactamente, en el contenido religioso. Pero, si yo me dedico a estudiar la religión, lo que sí es probable que yo sea es alguien que piensa, no que la religión es verdadera, pero sí que es un factor importante dentro de la vida social, ¿no? Porque de lo contrario no lo estudiaría. Está bien, también es posible que yo simplemente sea un oportunista que quiere renovar su beca del CONICET. Eso hay también, gente que dice, no, la verdad que mi tema no tiene la más mínima importancia, pero tengo que pagar el alquiler de algún modo, entonces, bueno, hago esto. Podría ser eso, pero si le atribuimos a la gente un mínimo de honestidad intelectual, si yo estudio cierto fenómeno X, es porque considero que ese fenómeno X es más o menos importante para alguien, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir, Laura, es cuando digo que las ideas aparecerían como centrales, ideas, por ejemplo, tales como las ideas religiosas, estoy diciendo no solo que mantienen el statu quo, sino que son un factor de cierta importancia a la hora de mantener el statu quo. O sea, sin el cual la dinámica social no sería la que es. ¿Correcto? No algo del tipo, bueno, el sistema podría funcionar más o menos igual, pero nos pinta darle un barniz de ideas. No. El statu quo en buena medida se mantiene porque las personas creen en él. ¿Correcto? Entonces, si colocamos juntas estas dos consideraciones, podemos tener que alguien piense que las ideas son derivadas en el sentido de que no son un orden autónomo, son algo causalmente secundario respecto de un montón de mecanismos animales propios del ser humano, no que estén en un cielo platónico o algo por el estilo. Desde este punto de vista, los ideólogos son tan materialistas como se puede hacer, ¿correcto? Pero por otro lado, las ideas pueden ser centrales en el sentido de que considero que son una parte crucial de la dinámica social.
¿sí? Que las formas de dominación política no funcionarían como funcionan sin este sustento. Que, por ejemplo, por dar un ejemplo muy obvio y muy simple, e históricamente muy de trazo grueso, porque no sé de esos temas, el antiguo régimen algo de apoyo tenía en la tesis de que había reyes por voluntad divina. ¿No? Digo, no es que están totalmente separadas la creencia, la dominación por parte de un rey es legítima respecto de la creencia a este rey lo puso Dios. Por lo general, si crees que alguien fue puesto ahí por Dios, no vas a querer cortarle la cabeza, aunque más no sea por esto del infierno y todo lo demás, ¿no? O sea, digo, en principio. Entonces, si los ideólogos pensaban esto, vas a tener esta tensión. ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende un poco mejor, Laura? Creo que sí. ¿Sí? Bien. Creo que terminé de entender que las ideas derivadas son las que derivan de las sensaciones. Exacto, exactamente. O sea, las empíricas, las que la experiencia nos brinda, digamos. Experiencia sensible, claro, exacto, exactamente. Es como si... Las centrales tienen una motivación práctica. Una cuestión, fíjate que como yo escribo con una letra horrible, pero lo poco que escribo trato de que sea, no sé, preciso, puse no ideas derivadas e ideas centrales, sino ideas como derivadas e ideas como centrales. ¿Por qué aparece la palabra como? Y así de molesto puedo ser. Por lo del perro. ¿Cómo? Por lo del perro no ladra. Exactamente. Por eso, ¿sí? Porque no es que yo estoy hablando de ideas distintas en un caso o en el otro, ¿sí? En un caso estoy diciendo que se concibe a estas ideas como derivadas y en otro caso que se concibe a estas mismas ideas como centrales, ¿correcto? Estoy distinguiendo entre las ideas y aquello que digo sobre ellas, ¿correcto? Entonces, cuando digo ideas como derivadas o ideas como centrales, del mismo modo que cuando hablo del concepto de perro y no del perro, lo que estoy subrayando es que estoy hablando de cierta caracterización acerca de las ideas. ¿Sí? Estoy hablando del equivalente del concepto que tengo sobre el perro, no del equivalente del perro. Entonces, lo que quiero decir es que las mismas ideas, por ejemplo, las ideas religiosas, ¿sí? Pueden ser concebidas como derivadas o como centrales, según desde qué ángulo las esté mirando. Si las estoy mirando desde el ángulo de su relación con fenómenos psicológicos más básicos, esencialmente la sensibilidad, voy a decir que son ideas derivadas. ¿Correcto? Pero esas mismas ideas, si las estoy caracterizando en relación con fenómenos de la dinámica social que, por así decirlo, se sustentan o se apoyan en estas ideas, voy a decir de esas mismas ideas que son centrales, no que son derivadas. ¿Correcto? La creencia, el rey está ahí porque lo puso Dios, en un lado es vista como aquello que es explicado a partir de fenómenos psicológicos más básicos, y en otro caso está vista como algo que tiene ello mismo un peso explicativo de por qué la dinámica social es la que es. ¿Correcto? Entonces, el ideólogo está puesto en la situación incómoda de un sociólogo ateo de la religión, por ejemplo. Es la misma posición. Un tipo que por un lado te puede decir, no, bueno, yo te explico la expansión de las iglesias evangélicas como un subproducto de, por ejemplo, los altos niveles de pobreza o la disolución de instancias tradicionales de solidaridad, como podía ser el partido o el sindicato, ¿no? Entonces, desde ese fenómeno la religión es un fenómeno derivado, pero por otro lado, te lo explico como algo que tiene
un rol explicativo de ciertos otros fenómenos. ¿Sí? ¿Está bien? Es como si el mismo término B fuera visto como secundario respecto de A, pero como primario respecto de C. ¿Está bien? Si piensan en una escala. Bien, estamos todos hasta acá, ¿no? Entonces, si pensamos de nuevo en la parte de abajo de mi cuadrito y no en la parte de arriba, el ideólogo va a ser visto como un obseso por los sistemas de creencias. ¿Sí? Va a ser visto como alguien que le otorga una importancia desproporcionada a los sistemas de creencias. ¿Correcto? Y este es, subrayen, resalten, remarquen, pongan flechitas, el sentido peyorativo específico de ideología que encontramos en la ideología alemana de Marx y Engels.